Bien dicen que la belleza lo puede todo, que el ser bonita te abre puertas, te resuelve la vida. Y en un tiempo de mi vida yo también lo creí. Y es que cuando eres joven y cuando te ves al espejo, te miras con una cintura firme, con una bonita piel, con esa mirada que hace que la gente también se paralice. Pero creo que mi error fue pensar que el tiempo era simple y sencillamente inexistente, que por ser bonita iba a ser intocable. Sin embargo, la realidad es que la belleza es muy frágil. El tiempo finalmente es cruel. Y a mí nada me hizo exenta de padecer sus consecuencias, sus efectos. Mi nombre es Liliana, y antes de ser una esposa o ama de casa, yo era la mujer a la que todos los hombres chuleaban. Mis amigas se querían parecer a mí. En la calle me decían piropos, algunos muy bonitos y algunos bien vulgares, pero al final yo atraía las miradas, toda la atención. Cuando iba a las fiestas yo no batallaba. A mí los chicos se me acercaban a invitarme tragos, me sacaban plática, ellos buscaban algo que yo no les iba a dar, simplemente los usaba para divertirme. Esto me daba una seguridad y yo me sentía imparable, que nada me podía derrumbar. Ya con esto, sí tuve algunas relaciones con las que simplemente quería divertirme, pero finalmente conocería a un hombre que tenía un buen estatus económico, era guapo y me trataba muy bien. Eso sí, era muy serio, muy alineado en su conducta, un hombre finalmente con carácter, no como los niños con los que siempre me relacioné y que me sirvieron solo para divertirme. Este hombre se llamaba Damián. A él lo conocí hace algunos años. No era el típico galán, tenía un buen porte, y sumado a las cualidades que ya les he mencionado, él era todo un conquistador. Nuestro amor se dio rápido, asimismo nos casamos, y yo estaba confiada porque sabía muy bien cómo seducir a mi marido, cómo complacerlo en todos los aspectos, y estaba completamente segura de que él nunca se fijaría en otra mujer, porque era una realidad que yo era inigualable. Además, no creía que él pudiera llegar a fijarse en alguna mosca muerta, si conmigo ya lo tenía todo. Los primeros 2 años de matrimonio fueron tranquilos. Yo todavía me arreglaba, todavía tenía ganas de ser coqueta. Incluso, yo me sentía muy satisfecha porque casi todas las noches mi marido me buscaba, ya saben, para que tuviéramos encuentros encantadores. Me gustaba cómo me tocaba, cómo me besaba el cuello, cómo me halagaba. Yo me sentía invencible. No sabes cuánto me fascinas, Liliana. Eres un amor, una belleza. Contigo ya lo tengo todo. Soy el más afortunado. Mira nada más. No sé cómo le hizo Dios para crearte, pero eres su más bella creación y yo soy el más afortunado de tenerte aquí noche a noche, completamente enamorada de mí, porque así también estoy enamorado yo de ti. Me encantaba que mi esposo me dijera esas palabras. Él era un hombre estricto, muy rígido. De hecho, era hasta cierto punto perfeccionista y obsesivo también. Por eso yo tenía en cuenta que debía cuidarme, que debía mantenerme en la forma ideal para siempre gustarle. Y yo confiaba en que siempre sería así. Sin embargo, la vida da sorpresas, la vida cambia, transforma todo. Algunos ciclos se cierran y el de mi belleza estaba a punto de acabarse. Fue para una mañana. Yo me sentía muy rara. Sentía como que me iba a desmayar y que la presión se me estaba bajando. En la casa teníamos una sirvienta. Aquella me vio y me ayudó para que no me cayera. La señora realmente estaba preocupada y al verme pálida y con un semblante extraño, aquella mujer con su experiencia como mujer, pues ya era mucho mayor que yo, me dijo algo. Discúlpeme, señorita Liliana, pero a mí se me hace que usted debería ir a ver al médico. No quiero causarle un poco de angustia o quizá felicidad, pero a mí se me hace que usted ya está embarazada. Aquello no supe cómo tomarlo, solo era una suposición de la sirvienta y me causaba miedo. De inmediato me vinieron imágenes de mi panza abultada.
un bebé en mi cuerpo que me pudiera provocar estrías, imperfecciones, mis senos caídos al amamantar, todos aquellos mitos que se hablan sobre el embarazo y la maternidad, y sobre todo aquellas realidades que ya me había tocado observar en mis amigas y en las mujeres de mi cercanía. Todo aquello me puso muy tensa, pero era cierto, tenía que ir al médico a verificar, sobre todo porque en ese día mi cuerpo se debilitó como 3 veces. Aquello ya no era normal. Al día siguiente temprano fui al médico. Yo le comenté a mi marido que estaba preocupada y que tenía ganas de conocer la verdad y saber si estábamos o no embarazados. La respuesta fue positiva. Aquel doctor me felicitó. Me entregó la papeleta donde venían los resultados. Yo estaba embarazada y Damián seguro se pondría muy feliz porque él desde cuando ya estaba muy deseoso de un hijo, pues él siempre creyó en la idea de tener un heredero. Cuando le di la noticia él no cabía de gusto. Lo celebramos y de inmediato empezamos a comprar algunas cosas, todo de tipo neutro hasta que supiéramos si iba a ser niño o niña. El proceso del embarazo, como era de esperarse, al principio sí me generó algo de alegría, pero después, conforme fue avanzando y empecé a sentir mucha más hambre, mucha ansiedad por la comida y sobre todo el hecho de que no podía parar de comer. Eso al ver yo reflejada mi figura que se iba perdiendo en el espejo, empezó a deteriorar mi estado de ánimo. La verdad yo me sentía muy mal, estaba comiendo como un cerdo. Y al verme los cachetes, las nuevas lonjas que me empezaron a salir, no sabía si mi embarazo era un privilegio o una desgracia. Lo que más me dolía es que yo notaba cómo es que Damián me miraba, pero como que algo ya no le gustaba. Sus ojos ya no mostraban todo el amor que siempre demostró. Y ahí entendí que ese embarazo vendría a cambiarlo todo. Cuando nació mi niño yo lo amé desde su primer llanto, pero también me miré al espejo y no me reconocía. Había subido 30 kilos y de la hermosa y esbelta mujer que yo era, no había quedado absolutamente nada. Estaba en una profunda depresión y lo horrible es que no podía parar de comer. Aquello era algo que era más fuerte que yo. Aún con esto Damián, mi esposo, se mostraba contento. Él me decía que ya pronto yo podría empezar a hacer ejercicio, que me tomara mi tiempo para ser madre, para disfrutar aquello. Al final todo era temporal, pero en mi caso esto no ocurrió. Pasaron 2 años, mi hijo ya había crecido un poquito, pero lamentablemente yo no había cambiado, seguía muy gorda, y esto honestamente empezó a deteriorar mi vida íntima con Damián, quien evidentemente, después de los 6 meses que di a luz, él ya me incitaba a que me fuera al gimnasio, que volviera a mi disciplina, pero yo estaba destrozada por dentro, no sabía cómo iniciar, no tenía voluntad para empezarlo, mucho menos para lograrlo. Aún con esto Damián me hacía el amor, pero muy de vez en cuando, y yo notaba que él ya lo hacía a la fuerza. Aún así me trataba bien, nunca me ofendió ni me dijo nada, simplemente marcó muy bien la barrera de sus sentimientos íntimos hacia mí, y sobre todo, separó mucho su deseo. Yo me sentía mal, sentía que tenía la culpa, por no entender qué me pasaba. Fui a visitar doctores y me daban antidepresivos que lo único que me provocaban era darme más hambre. Ya me sentía yo entre una jaula de la que no podía salir. Era un círculo vicioso en el que todo se consistía en comer y comer, en dormir, en deprimirme. Honestamente yo ya me quería morir, pero la realidad es que yo ya no quería vivir. Yo me sentía completamente una basura, un estorbo. Y lo peor es que empecé a volverme muy celosa, sobre todo porque yo veía que mi marido se arreglaba para ir al trabajo, se perfumaba, se iba muy bien alineado. Él siempre hizo eso, desde siempre que lo conocí, pero no sé por qué en ese tiempo me daba muchos celos. Yo me irritaba y de verdad que me volvía histérica. Yo no entendía por qué me portaba así,
pero era normal. La inseguridad tenía que llegarme, porque antes mi belleza era la que me lo proporcionaba, era la que me daba la carta más fuerte para conquistar el mundo y sobre todo para conquistar a mi marido. Yo ya no sabía qué hacer. Yo empezaba a imaginarme que mi marido tenía un amante en el trabajo, que seguramente se acostaba con otra, que a otra le hacía las cosas tan increíbles que a mí me hacía en la cama, y que otra era la que gustaba de sus encantos. A otra le dedicaba sus palabras románticas al oído, al momento que le hacía caricias, que le besaba el cuerpo, y que le entregaba toda su hombría. Ya estaba yo viviendo en un infierno. No sabía qué hacer, y tuve que recurrir a una amiga. Quería desahogarme con ella, porque hasta eso, para mí era muy difícil que mis amistades me vieran en la condición en la que yo estaba. Yo me avergonzaba, me sentía una fracasada, y me estaba hundiendo en el infierno. Le lloré a mi amiga en su casa, le conté todo, lo de mi cuerpo y cómo me dolía. Le dije que mi esposo ya no me tocaba. Yo le contaba que a veces Damián se escondía para hablar por teléfono o para mensajear, que duraba mucho tiempo en el baño y yo no sabía qué estaba pasando. Tenía un fuerte presentimiento que me costaba mucho controlar, pero en eso mi amiga Brenda me agarró la mano y muy bajito para que no nos escuchara su mamá, me dijo: «Ay, amiga, pues sí la estás pasando muy feo. Fíjate que yo sé que es difícil que podamos descubrir así a tu marido. Tampoco lo podemos andar espiando, pero ¿sabes? Aquí entre nos, en confianza, yo conozco a alguien. Es una mujer, una especie de adivina. Te aseguro que ella nos puede ayudar y nos va a sacar de dudas. Te aseguro que vamos a confirmar si tu marido anda con otra. Y créeme que porque yo la conozco, ella nunca miente. Tú me dirás, Liliana, ¿quieres que vayamos? Ojalá y quieras confiar en mí». Estuve platicando con Brenda un rato, y para cómo estaban las cosas, yo estaba tan desesperada que terminé haciéndole caso. De inmediato Brenda le llamó a su amiga. Aquella le dijo que tenía un espacio cerca de las 3 de la tarde, así que era buena hora. Damián llegaba hasta las 7 de la noche, así que no habría ningún problema. Fuimos en mi auto. Yo iba muy nerviosa conduciendo y tenía un extraño presentimiento. No sabía en qué me estaba metiendo, pero cuando finalmente llegamos, aquella señora de nombre Esther saludó a Brenda, muy amable. Ya se conocían, pues Brenda era una cliente frecuente de aquella mujer. La señora se sentó en una mesa, se sirvió un shot de ron, lo bebió y vi cómo sus manos, que estaban llenas de anillos, empezaban a barajar un mazo de cartas de tarot. «Muy bien, Brenda. ¿Para quién va a ser la tirada? ¿Para ti o para tu amiga? Por favor, siéntense aquí frente a mí». Brenda le confirmó que aquello iba a ser para mí, y ya estando ahí frente a la mujer, aquella me pidió que escogiera algunas de las cartas. Con mucha timidez las seleccioné. Aquella mujer las puso boca abajo. Me pidió que pusiera yo las manos sobre las cartas sin tocarlas. Coloqué mis 2 manos juntas y después aquella mujer, sobre mis manos, apenas tocándome, colocó las suyas. Aquella cerró los ojos y con una especie de susurros empezó a recitar una oración. Aquello parecía como si ella pidiera permiso a algo invisible, a alguna fuerza del más allá, para que le trajera la verdad en su lectura de tarot. Después vi cómo con sus uñas largas se apoyaba para voltear las cartas, una a una, lentamente. Aquella las miraba, las recorría una y otra vez, hasta que de pronto empezó a hablar. «Veo que tienes grandes problemas, muchacha. De entrada aquí veo que estás sufriendo, estás triste. Ha habido cambios en ti que no esperabas y que no sabes cómo solucionar. Puedo presentir que es referente a tu físico o a tu salud, pero veo que añoras una etapa del pasado, algo que ya no existe y que quizá ya nunca existirá. Lo mejor aquí es que te resignes, que hagas todo lo posible por cambiar dicha situación, pero evidentemente las cosas ya nunca serán como antes. Eso es algo que debes entender. Por otra parte,
Veo aquí también que estás sufriendo. Este sufrimiento proviene de una parte externa, de hecho de otra persona. Veo aquí a un varón, un hombre alto y guapo. Veo que estás vinculada sentimentalmente con él. No sé si sea tu novio, tu marido o alguien del pasado, pero este hombre yo lo veo con otra mujer. Lo veo que él está enamorado, pero ya no está enamorado de ti. De hecho, quiero pensar que es alguien del pasado, por el hecho de que este hombre siente un gran amor por otra mujer. Es como si a ti ya te hubiera olvidado, pero veo que tú lo amas, veo que tú estás sufriendo por él. No puedo ver más que esto. Me imagino que tú ya sabes qué está pasando. Tú debes tener las cosas muy claras, porque en tu mente tú las ves, en tu corazón tú las sientes. Con tus manos quisieras cambiar tu realidad, tu vida, pero hay algo que no puedes hacer, porque no tienes las fuerzas, porque te falta la voluntad. Así que, por favor, aquí yo necesito que tú me ayudes. Dime quién es este hombre y podremos saber qué va a pasar. Yo le confirmé a la señora Esther que ese hombre era mi marido, que yo estaba sufriendo y que yo me imaginaba cosas, que desde que me embaracé subí de peso, que sufría por mi físico tal y como ella lo confirmó, y le expliqué los miedos que yo tenía de que mi marido estuviera con otra mujer. Muy bien, muchacha, con esto va agarrando más sentido la situación. Escúchame con atención. Aquí abajo yo veo que hay un divorcio. Este hombre de hecho ya está platicando con alguien. Veo algún licenciado o un abogado. Él está arreglando todo. No te va a desamparar. De eso no tienes de qué preocuparte. Sin embargo, va a doler. No va a ser fácil que este hombre se vaya. Sin embargo, esperemos tú puedas tomar las cosas de la manera más tranquila, porque esto es inevitable. El amor que él tiene por la otra mujer es tan grande que él podría incluso poner casi su vida. Por esta razón te pido que no luches. Simplemente deja que las cosas pasen. Eso será lo mejor para ti. Aquello empezaba a llenarme de rabia, de ira. Había un odio en mí que empezaba a explotar y que sentía como me ardía en el estómago, como me quemaba las entrañas. Entonces, señora Esther, usted me está diciendo que no haga absolutamente nada, que lo deje tranquilamente ser feliz con otra mujer. ¿Y qué va a pasar conmigo? Yo no quiero que Damián se vaya con otra. Le puedo permitir cualquier cosa menos eso. Perdóneme, pero yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Algo tengo que hacer. La señora Esther se puso muy seria. Se sirvió otro trago, lo bebió y golpeó el pequeño vaso contra la mesa. Bueno, muchacha, yo solo te estoy dando el mejor consejo. Tú siempre serás libre de hacer lo que consideres mejor. Pero créeme, si tú haces algo, si tú tratas de intervenir, si quieres llevar a cabo una venganza, créeme que al final tú eres quien perderá. Por eso hazme caso, simplemente déjalo que se vaya. Ya en el futuro encontrarás tu verdadera felicidad, una lejos de la vanidad, con un hombre que te ame por como eres, porque créeme que ese hombre existe. Solamente es cosa de que esta tormenta se aleje, pero para eso debes controlar tu ego, debes tranquilizarte y debes aceptar lo que estás viviendo. Y con esto creo que terminamos. No creo que haya más que decir, porque indagar un poco más en esta situación puede ser peligroso. Podemos abrir puertas que no se cerrarán fácilmente. Así que, para mí ha sido un placer. Espero hayan escuchado lo que necesitaban saber. Yo no podía creer que aquella mujer me haya dicho tales cosas. Aquello parecía una locura, una tragedia. Mi matrimonio se estaba yendo a la basura, todo por otra mujer, pero en el fondo sabía que también por mi culpa, porque yo había perdido la belleza, porque mi marido, al ser un hombre tan exigente, no iba a tolerar que yo fuera una mujer con sobrepeso, fuera de los estándares de belleza que él quería. Pero aún así, el odio en mí no desapareció, el rencor mucho menos, y a diferencia de lo que me había pedido la señora Esther, yo estaba dispuesta a todo, y lo digo con toda la extensión de la palabra. Los días siguientes eran un martirio. Yo le pedía a Brenda que me acompañara, para que mientras yo conducía, ella pudiera cuidarme al bebé. Hicimos una labor de espionaje.
Cada que mi marido se iba a trabajar, nosotros salíamos, nos quedábamos afuera de su trabajo, esperando para ver algo. Lo hacíamos a cierta distancia, para que así Damián no nos viera, pero ahí, justamente, para un mediodía, lo vimos salir, pero no iba solo. Iba acompañado de una chica de verdad preciosa. No era tan bonita como yo en mis buenos tiempos, pero tenía una ventaja sobre mí. Ella era más joven, tenía una energía aún muy viva, pero sobre todo, en la cama, para mi marido, representaba un platillo diferente, una variedad que conmigo ya no iba a poder encontrar. Aquello me hizo llorar. Yo me sentía horrible. Tenía ganas de bajarme, de armar un escándalo, pero yo no quería hacer eso. Y finalmente, por palabras de Brenda, tuvimos que regresar a la casa. Me la pasé llorando todo el día, de haber visto cómo mi marido tomaba de la cintura a esa mujer, de cómo le daba un beso, de cómo se miraban. Me daba coraje que ese par se estuviera burlando de mí a mis espaldas, que Damián, que siempre fue un hombre razonable, no tuviera los suficientes huevos para enfrentarme, para decirme que yo ya no le satisfacía. Me dolía que no tuviera el valor para encararme y que fuera un cobarde y que a mis espaldas estuviera revolcando con esa pinche víbora. Yo no sabía qué hacer, cómo reaccionar. Estaba sola en casa con mi bebé y aunque me duele aceptarlo, pero en ese momento yo sentía coraje por haberme embarazado, por haber traído al mundo a mi niño. Sabía que su llegada me había destrozado el cuerpo. Por unos días lo culpé, ni siquiera quería darle pecho, pero después entendí que mi bebé era lo más maravilloso que tenía, que él no tenía la culpa. Él no pidió venir al mundo, y por ello me prometí que siempre lo amaría, que sobre todas las cosas él sería mi prioridad. Sin embargo, para una ocasión, eran las 7 de la noche, mi marido llegó del trabajo como era costumbre. Llegó cansado. Yo le había preparado de cenar y me dijo que no se iba a quedar, que tenía un compromiso, que iba a tener una cena con unos inversionistas. Y yo honestamente ya no le creí. Sabía que se iba a ver con esa pinche vieja. Y en cuanto él se metió a bañar, olvidó meter su celular al baño, lo dejó sobre el taburete y recuerdo que yo estaba ahí, tomando el teléfono, pensando seriamente en desbloquearlo y ver qué tanto era lo que me ocultaba. Pero aquello no fue necesario. A mi marido las notificaciones le aparecían en la pantalla de bloqueo y ahí vi los mensajes de una mujer, de una tal Karina, en donde muy románticamente le decía: «Espero llegues puntual por mí. Te adelanto que me puse la lencería que me regalaste esta noche. Te voy a recompensar por todos los regalos que me has hecho. Ya quiero verte. Por favor, no tardes». Aquello marcó mi vida definitivamente. No debí husmear, porque créanme, el demonio que había dentro de mí empezó a surgir. Me arrebató la máscara de la humildad, de la inocencia. Dejé de ser una mujer cobarde y fui de inmediato a refugiarme. Me encerré en el otro baño. Le dije a mi marido que me sentía mal. Él se despidió y le pregunté que en dónde iban a cenar. Aquel me dio el nombre de un restaurante, uno al que ya habíamos ido un par de veces, mucho tiempo atrás. Le pedí que le fuera bien, que se cuidara, y aunque mi marido lo tomó como una despedida de cortesía, en realidad era una completa amenaza. Le llamé a Brenda, mi amiga. Le pedí que se quedara en casa cuidando a mi hijo. Aquella no quería, pero terminé convenciéndola ofreciéndole dinero. Llegó Brenda a la casa después de media hora. Le di las indicaciones necesarias y le dije que tenía que hacer algo. Brenda me pidió que no cometiera locuras y yo le prometí que así sería. Le dije que solamente quería indagar un poco más sobre la situación, porque sabía bien dónde iba a estar mi marido con aquella mujer. Brenda se quedó muy preocupada en la casa, y con justa razón, porque aquella noche yo ya no era la misma. Ya me había cansado de ser la pendeja de Damián, y muy pronto se lo iba a demostrar. Estacioné mi auto justo afuera del restaurante, en la acera de enfrente.
Ahí me quedé durante más de 1 hora, esperando a que aquellos 2 miserables salieran. Cuando transcurrió ese tiempo, recuerdo que el hombre del ballet parking les trajo el auto, pero en eso, antes de que se subieran al auto, recuerdo perfectamente de que Damián tomó a esa mujer. Se posaron a un costado del carro, justo a la altura de la calle, y le pidieron al hombre del ballet parking que les tomara una foto. Aquello me dio mucho coraje cuando Damián con sus manos le acomodó el escote a aquella chica. Esta le dio un beso en un tono muy pícaro, y aquello me ardió, porque vi la belleza que poseía esa mujer y sabía que yo ya no podía competir, pero yo estaba a punto de jugar sucio. Encendí mi auto. No lo pensé ni 2 segundos, cuando en eso pisé a fondo el acelerador. Ni siquiera encendí las luces para no alertarlos, pero cuando menos lo esperaba, yo ya les había metido el carro encima. El chico del ballet parking alcanzó a quitarse, si no también lo hubiera arrasado. Arrastré los cuerpos de Damián y de aquella mujer por un par de metros y finalmente les pasé por encima. Nomás sentí como sus cuerpos azotaron contra el cofre, como por debajo. Les pasé las llantas por encima, como se escucharon sus huesos quebrándose y los gritos de aquella maldita perra que agonizaba. Cuando pasé sobre de ellos, vi por el espejo retrovisor. Allí estaban sus cuerpos retorciéndose en el pavimento, como un par de perros atropellados en la calle. No me la pensé ni 2 veces. Puse el auto en reversa y a toda velocidad volví a pasar encima de aquellos. Volví a escuchar un grito de aquella mujer. Vi cómo seguía retorciéndose, mientras que mi marido ya estaba muerto. Seguramente le pasé por encima de la cabeza, porque allí estaba, sangrando de la boca, con un charco alrededor. Pero aquella mujer todavía se movía, por eso es que decidí volver a pasarles una vez más. Con aquello apagué sus vidas. Yo era una mujer que había experimentado el odio más puro, el deseo de venganza más horrible. Y cuando finalmente los vi ahí tirados sin moverse, sabiendo que los había acabado, sentí como todo aquel coraje se bajó y empezó a convertirse en una especie de miedo, en una cosa horrible que no podía controlar. Mis manos empezaban a temblar mucho. También me temblaba el cuerpo, el pie. Yo trataba de pisar el pedal para acelerar y largarme de ahí, para escapar, pero mi cuerpo ya no reaccionaba. Pero en eso un testigo con su vehículo se atravesó la calle enfrente de mí. Colocó su auto frente al mío para no dejarme pasar, para bloquearme el paso. Yo ya ni siquiera me pude bajar del auto. Ahí me quedé, completamente desconectada de la realidad. Aquello fue como una pesadilla. Créanme que después de unos minutos vino el horrible arrepentimiento. Entendí lo que había hecho y sobre todo me di cuenta que las palabras de la señora Esther, de aquella bruja, resonaban en mi mente, advirtiéndome que no debía hacer algo, que debía fluir la situación, pero no. Yo decidí actuar por instinto, por impulso, directamente desde mi egocentrismo. Jamás pude aceptar que la vida me presentó cambios, que la belleza no lo es todo en la vida, que también hay que alimentar el espíritu, que no todo es dejarse llevar por la vanidad. Si yo hubiera sido más madura, hubiera entendido que mi marido siempre había sido libre de hacer lo que quería con su vida. A mí lo que me hubiera importado sería mi propio respeto, el entender de que yo nunca hice nada malo. Yo traje al mundo a un bebé que amo, y simplemente las consecuencias de la naturaleza me afectaron. Todo era un proceso del cual pude haber salido, sin embargo yo decidí hundirme más. La policía llegó, me llevaron a la delegación, fui enjuiciada. Hoy en día he pasado varios años en la cárcel. Mi madre ahora es quien cuida de mi hijo, el cual ha crecido sin su padre, sin su madre. Ha sido víctima de un hogar destruido por la infidelidad, por mi estupidez y por la brujería. Quizás si yo no me hubiera enterado de todo aquello, si el tarot no me hubiera dado la verdad, a lo mejor no hubiera actuado.
Hubiera vivido en la ceguera, en la estupidez mucho tiempo, pero al menos esa condición de vida tan asquerosa era mucho mejor que el infierno que estoy viviendo en prisión. Creo que el problema realmente no es la brujería, sino el uso que le damos. Las personas no estamos listas para lidiar con poderes que están más allá de nuestra comprensión. Por eso es que son conocimientos prohibidos, secretos, porque no cualquier persona está lista para usarlos. Y mírenme, aquí estoy yo. Y todo por creerme que la vida la tenía comprada, que mi belleza me abriría cualquier puerta, que me resolvería la vida. Pero no. Ahora he entendido a la mala que la vida a todos nos azota con crueldad, sin piedad, destruye nuestra belleza y nos va secando y nos va pudriendo. Al final todos terminamos devorados por los gusanos bajo tierra, pero lamentablemente lo comprendí muy tarde. Y aquí estoy, encerrada, recordando aquellos días en los que fui aparentemente feliz, pensando que era la mujer perfecta.